últimas encuestas que le mandaron por ahí don David hace ratitito, la vamos a platicar al rato también con el compañero Gómez Naredo, con el compañero Julio Broniman, pero no sé si tenga por ahí una de las, ahí está, esa mera, don David, porque tiene mucho que ver con lo que estamos platicando Ricardo y yo. Esta nueva encuesta de Metrix MX pone a la doctora Claudia Sheinbaum con un 57.5% de aprobación, de apoyo, frente a un verdadero, pues triste 17.9% de Xóchitl Gálvez y un 8% del pelón Movimiento Ciudadano. O sea, Movimiento Ciudadano sin nada, ¿no? Sin cabeza, sin nada, sin candidato. Ya se acerca a Xóchitl Gálvez, ¿no? Y esto, mire, esta es la realidad de ese grupo opositor. Esta es la realidad de alguien como Carlos Loret de Mola, de ese pseudoperiodista que representa a la plataforma chayoteril de Choque Latinos. Esta es la realidad de todos estas amalgamas de las que está detrás Claudio X González. Y esto exhibe cómo es que no están teniendo éxito esos esfuerzos inexorables, vamos, esos graves esfuerzos que tienen desde la derecha para golpear a López Obrador. Es claro y evidente que por mucho que saquen estos reportajes, si se les puede llamar así, de amigos que tienen contratos en Quintana Roo y etcétera, el amigo del primo de un amigo y etcétera, pues no les funcionan con el pueblo, no les funcionan. La gente sigue prefiriendo a Claudia Sheinbaum, y ni se diga, querido Ricardo, al presidente López Obrador, quien sigue siendo el segundo líder con mayor aprobación a nivel mundial, y hay encuestas que lo ponen con una aprobación, aquí está con un 66% de aprobación de esta semana, en la encuesta de Morning Consult, esta empresa estadounidense, esta empresa demoscópica estadounidense, pero hay otras encuestas en las que rebasa el 70, el 80%, lo que nos dice, a ver, mínimo, en un promedio, 7 de cada 10 mexicanos apoyan a López Obrador, están con él. 2 no lo soportan y a uno le vale madres. Esa es la tendencia en México, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Pues que por más montajes que haga Loretito y su grupo, la gente no les va a hacer caso, ya no les va a hacer caso, ya no les funciona como les funcionó con Florence Cassé, con Israel Vallarta, con la niña Frida Sofía, con Afganistán y el tanque al que le pagó Loretito. Ya no les funciona, Ricardo. No, ya no les funciona, sin embargo no tienen imaginación. Yo recuerdo, por ejemplo, que los grandes periodistas, Tomás Wolf, Günter Wallraff, Ryszard Kapuscinski, solían tener vínculos muy fuertes con la literatura aquí en México. El propio Julio Scherer, Vicente Leñero, los periodistas liberales, los hermanos Flores Magón, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, etcétera, etcétera, tenían un vínculo muy fuerte con la literatura. El propio Federico Campbell, Carlos Monsiváis, el listado es enorme, Toño. Sin embargo, ahora ya no hay ese vínculo con la literatura de parte de estos personajes. En algún momento intentaron vincularse con la literatura Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, pero se fueron a la adulación de manera abierta y dejaron a un lado tanto la literatura como el ejercicio periodístico riguroso. En algún momento intentaron practicarlo, hay que ser honestos y decir que sí lo intentaron, pero eso duró solamente 2 minutos, un suspiro. Inmediatamente se fueron a los brazos de Enrique Flores Cano, en el caso de Héctor Aguilar Camín, a los brazos de Octavio Paz, en el caso de Enrique Krause, y todos sus herederos, estos personajes que fueron formados como sus acólitos o sus prosélitos, han seguido precisamente esa estela. Entonces, ellos hacen trucos muy horripilantes dentro del periodismo. Por ejemplo, ellos dicen, fíjate que hay una forma de atacar a tus adversarios, y esa forma de atacar a tus adversarios nosotros la tenemos bien dominada, y consiste en golpear a través de calumnias, a través de embates, a través de golpes bajos. Ya lo escuchamos de voz del propio Carlos Alarraqui, que le dijo ahí que dijo ahí en su programa de Atypical TV que la estrategia para golpear
a Morena era precisamente decir mentiras, 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 hasta doblarlos. Esa siempre ha sido la estrategia del periodismo, entre comillas, que practican esos personajes, y lo van a seguir haciendo. Aunque ya no les funcione, lo van a continuar realizando. ¿Por qué? Porque no tienen vínculos con la literatura, porque no tienen vínculos con los libros, porque no tienen vínculos con una tradición periodística muy rica que tenemos en México y en Latinoamérica. Entonces estos personajes no leen más que lo que aparece en Twitter con muchísimo esfuerzo, no leen más que los trascendidos, los chismes, y entonces no los hace ricos intelectualmente, y eso hace que construyan productos muy mafufos. Se los siguen comprando en la derecha porque en la derecha viven en una burbuja. Si estos personajes fueran a la calle, si hicieran el periodismo que se hace, por ejemplo, aquí en Sin Censura, en Los Datos Duros, en otros medios, que es el periodismo a ras de piso, que sale uno a platicar con la gente, que vive en el torbellino de la población, nos vamos a dar cuenta de cómo están las cosas, pero ellos no quieren rozarse con la gente porque ellos piensan que son una élite y la quieren gobernar simple y sencillamente. Entonces los van a seguir contratando, Toño, porque no van a salir a ver qué es lo que piensan, como diría el gran Mariano Azuela, los de abajo. No van a ir a recoger las crónicas de la sociedad que se organiza, como diría el gran Carlos Monsiváis. No van a ir hacia donde está la auténtica noticia, no se van a ir a hacer una investigación larga, profusa, que puede llevarles meses e incluso años. No están interesados en eso. Lo más fácil es una calumnia. A mí que no me vengan y que digan, bueno, es que una investigación la pueden sacar de un día para otro. Eso no es cierto. Nosotros semanalmente ingresamos alrededor de 10 a 15 solicitudes de información al Instituto Nacional de la veleidosa transparencia, para que nos respondan, y tenemos otras fuentes, hacemos un trabajo, pero un trabajo que nos tiene desvelados, y estos personajes sacan un reportaje cada tercer día. Eso es una estupidez, eso no puede ser posible, es una tomada de pelo, mi querido Toño, y a mí, que no me tomen el pelo. Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que efectivamente les faltaría un poco de talento y de creatividad. Esto que nos plantea Ricardo es va bajo el cuestionamiento de si es la mediocridad lo que ha echado por la borda de todos los esfuerzos de la ultraderecha. En este mismo clip, dime, ¿crees que sea más bien una bola de mediocres y que debido a que pues no son constantes, no le buscan, son una bola de huevones? ¿Cómo dice Xochitl? A todos los miembros de su equipo, huevones, pendejos y rateros, así les dijo. Bueno, porque suena así, es que no triunfan, es que no les va bien. Sí, exactamente, porque por ejemplo, si tú les preguntas, oye, ¿de qué va la trama de asesinato de Vicente Leñero? ¿O de qué va la trama de noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez? No te lo van a saber responder, porque no han leído ni la cuarta de Forros. Entonces son perezosos, son holgazanes, son personajes sin ningún tipo de talento, porque para dedicarse a tal o cual oficio o profesión se necesita tener un compromiso, y no solamente salir con una grasejada y como estos personajes, Héctor Suárez Gómez, Chumel Torres y todos estos vilipendiadores, salir y aventar una soflama ahí con maledicencias. No, se necesita compromiso intelectual, se necesita ponerse a leer, ponerse a estudiar, ponerse a investigar, y estos personajes no tienen tiempo para eso, porque se les va en comiditas, en desayunos, en adulaciones, en picarse el ombligo. Fíjense nada más, aquí nosotros estamos transmitiendo desde un barrio, ahí está usted escuchando, porque como no tenemos un estudio aparatoso, precisamente nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo desde un barrio donde usted puede escuchar incluso los sonidos de ese barrio vivo, latente, porque es ahí donde nosotros nos formamos y conocemos perfectamente a la población, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que se cuestiona, qué es de lo que duda, y esas son preguntas fundamentales del periodismo: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Pero esos personajes no se preguntan nada de eso, mi querido Toño, y
sí, son completamente huevones. Y este oficio no es para huevones, no es para cobardes, como diría, por cierto, Ryszard Kapuscinski, como repetiría Cormac McCarthy. Este lugar no es para huevones, digámoslo así, mi querido Toño. Y ahí están, no, es que así los veo, yo los he visto. Tenemos un Peña Nieto que pues, era un pinche ignorante así en cuanto a todo, ¿no? A geografía, matemáticas, cultura general. Lo mismo pasa con pues todos estos personajes, él era del PRI, ¿no? Pero con todos estos personajes del PAN que en algún momento precisamente confundieron a uno de los hijos del presidente con un gran poeta, que hacen siempre este tipo de circunstancias, bueno, con López Velarde, ¿no? Pero siempre incurre en una cantidad impresionante de ridiculeces que preocupan hasta cierto punto el hecho de que el pensar que pues sus papás les pagaron muy buenas escuelas y que no las supieron aprovechar, se quedaron en la mediocridad absoluta. Tanto es una cosa terrible, mi querido Toño, porque fíjate que tienes toda la razón en esta parte. Como tuvieron acceso desde la cuna a pañales de seda, como pudieron acudir a escuelas particulares, privadas, no solamente aquí en México, a lo mejor en la primera parte, en los estudios primarios, pero ya en la secundaria, en el bachillerato, en los estudios profesionales, se fueron a Cambridge, se fueron a muy jodidamente a Utah, se fueron a Harvard, se fueron a las grandes universidades, se fueron a The London School a estudiar estudios económicos, y aún así llegan aquí y no son capaces de hacer una metodología o manejar una metodología, preparar un trabajo. Ya vemos el caso de Xóchitl Gálvez. O sea, Xóchitl Gálvez es una plagiaria, simple y sencillamente una burda plagiaria, que habría que ver si este rector le va a ajustar la cuenta y va a decirle, a ver, por lo menos hiciste el trabajo de colocar las citas donde te dijimos que las colocaras. No lo va a hacer, porque son perezosos, porque son holgazanes, porque tienen que tener una pantalla frente a ellos que les diga por dónde ir, un norte, porque si no se pierden, están completamente desbrujulados. Entonces, no solamente no hay imaginación, no hay creatividad, no hay compromiso social, no hay un latir hacia el oficio que ellos están representando. No, hace mucho tiempo que yo no veía a personajes en la política tan estultamente repudiables. Estos personajes son unos auténticos ojetes, porque podemos estar en desacuerdo con muchísimos personajes en la historia de este país, pero los políticos solían tener una visión muy clara sobre los aspectos que estaban ocurriendo a su alrededor. Pero si tú colocas, por ejemplo, a un Porfirio Muñoz Ledo frente a Xóchitl Gálvez, si tú colocas a un Froilán López Narváez, a un Julio Scherer, con los periodistas de pacotilla, como Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola, o todos estos pránganas, nos vamos a dar cuenta de que estamos como retrocediendo. Ya no hay un gusto por la lectura formativa, rigurosa. Hace poco estaba platicando con el doctor Hugo López-Gatell y me estaba diciendo que estaba leyendo A Masa y Poder de Elías Canetti. Entonces, imagínate, pues un personaje que está interesado en el pensamiento de la masa, del pueblo, y estos personajes yo creo que no estudian, pero sí, insisto, ni una cuarta de forros. Pobres políticos y pobres periodistas de la derecha que todo lo conocen de oídas, mi querido Toño. Esa era una cita que hacía Federico Campbell, el baja californiano, precisamente, porque pobrecitos de ellos tienen que contratar asesores, porque como les da hueva leer una iniciativa de ley, entonces dicen, oye, ¿tú sabes leer? Vente para acá, échame una mano, porque a mí me da pereza, te invito a un café y me lo platicas. Así trabaja, Antonio. No, y también hay que darles el beneficio, no de la duda, pero también de otro tipo de realidades. No podemos generalizar aquí. Hay mentes criminales como la de Luis Videgaray, que por supuesto que pertenecen al Massachusetts Institute of Technology, por ejemplo. Miren, se ha planteado una y otra vez como el hombre detrás
de los hilos en el sexenio de Enrique Peña Nieto era Luis Videgaray, alguien que consiguió precisamente estudiar en el MIT, que hoy precisamente tiene una cátedra, no una cátedra, tiene a su cargo un proyecto de inteligencia artificial, Dios nos libre, pobre del mundo, imagínese usted, ahí en el MIT, muchos de nuestros colaboradores han mostrado cómo este sujeto era la verdaderamente criminal detrás del gobierno de Enrique Peña Nieto y quien pues en todo caso pudo establecer precisamente eso, ¿no? El ponerlo en el poder, el mantenerlo con mucha fuerza ahí, el conseguir este paquete de reformas estructurales que destruyeron a México. Entonces, si bien es cierto, como dice el querido Ricardo y como sostengo yo también, que en su mayoría la oposición son unos pinches mediocres, hay uno que otro que han sido mentes criminales y que nos han dado en la absoluta torre. Pero, ¿qué te parece, Ricardo, que hablamos precisamente de los mediocres?